Buenos días, les habla Genaro Aguirre Aguilar y como solemos hacer costumbre en este canal, en esta ocasión volveremos a abordar un tema vinculado a la investigación, en este caso sobre las preguntas de investigación, para lo cual hablaremos de algunas de sus características, además del vínculo que ya desde la pregunta y la forma en que están elaboradas orientan hacia el enfoque teórico-metodológico. Recuerda que si quieres profundizar en estos temas, lo más conveniente es que revises la literatura especializada o bien lo dialogues con tus profesores. Dicho esto, vayamos a la cuestión. Las preguntas. ¿Qué son las preguntas? Pues no podemos dejar de pensar que cualquier persona, independientemente del contexto en el que se le presente, a diario tiene la oportunidad de plantearse preguntas. ¿Por qué? Porque una pregunta permite indagar, buscar, descubrir, saber, conocer más con relación a un fenómeno, a un problema de investigación. No obstante, en el caso de lo académico, es decir, del quehacer investigativo, cuando hablamos de preguntas de investigación, hacemos referencia a tipos de interrogantes que se distinguen de las preguntas que a diario nos podemos hacer, porque tienen un componente disciplinar en la medida en que utilizan un lenguaje formal, además de estar provistas del empleo de conceptos teóricos. Por lo tanto, este tipo de interrogantes nos permiten profundizar más en un fenómeno o en un problema que convoca nuestro interés. En el entendido que si hablamos de preguntas de investigación, estas interrogantes son generadoras de conocimiento que se construye a partir de evidencia empírica con componentes teóricos. Por lo tanto, así como las preguntas de investigación son distintas a las preguntas, digamos, prácticas, el conocimiento empírico, producto de la experiencia cotidiana, es diferente al conocimiento que se alcanza tras un proceso de investigación científica. Sin embargo, sí es bien importante reconocer que las preguntas que interrogan sobre problemáticas o fenómenos nacen en una realidad práctica, es decir, una vida cotidiana que a diario nosotros nos da la oportunidad de interrogarla. Pero desde el punto de vista académico, esa realidad de la que parten las problemáticas permiten ya en el contexto formal y académico plantearnos temas de investigación desde los cuales nos preguntamos en términos disciplinarios al respecto de fenómenos o problemas que disciplinarmente merecen la pena ser interrogadas, ser investigadas. Por lo tanto, vamos a hablar acerca de aquellas cualidades que reúnen las preguntas de investigación en el entendido que deben ser enunciados claros, coherentes y concisos, donde se revele el dominio en el empleo de ciertos conceptos para declarar qué cosas, los siguientes elementos: el cuestionamiento de base, las unidades de análisis, las variables, la temporalidad y el contexto. En esta representación agrupo justamente aquellos elementos que es importante distinguir para que comprendas a qué me refiero. Si hablo de preguntas clave, es decir, que en el dispositivo interrogativo nosotros utilicemos preguntas como cuáles, cómo, de qué forma. En las unidades de análisis hacemos referencia a los sujetos, a las entidades, a las instituciones. En el caso de las variables, podemos hablar de docencia, de competencias docentes, de procesos de enseñanza-aprendizaje, de recursos, si por ejemplo, y cito, si por ejemplo nuestra disciplina es la pedagogía, la educación o soy estudiante de una normal. Pero también puedo hablar de sociedad, si soy un sociólogo, de cultura, si soy un antropólogo, de medios de comunicación, si soy alguien que se está formando en comunicación. Por lo tanto, sí es importante lo disciplinar
para declarar aquella variable que a conveniencia de la disciplina debe estar presente en ese enunciado al respecto de las variables. En el caso de la temporalidad hablamos de periodos, de etapas, de momentos, como también en el caso de contextos, de lugares, de espacios, de sitios. Dicho esto, entonces, si queremos profundizar un poquito más al respecto de estas diferencias entre las preguntas prácticas y las disciplinares o disciplinarias, pudiéramos citar un ejemplo. Este tipo de preguntas, por ejemplo, que nacen en la vida diaria, cualquier persona lo puede, la puede hacer. Nuestros tíos, nuestras madres, nuestros familiares en extenso, nuestros amigos, nuestras novias, en fin, cualquier pregunta. ¿Por qué? Porque son interrogantes simples, sencillas, que indagan en un fenómeno sí, en una problemática sí, pero no tienen un componente teórico que anuncie el nivel de profundidad eh, al que queremos llevar si las hacemos desde el punto de vista de una disciplina. Y al respecto de ello, una pregunta como ¿por qué a los estudiantes no les gusta leer? La podemos hacer sin problema alguno, conociendo que hay esta problemática. Pero si la queremos hacer desde el punto de vista disciplinar, hay un componente distinto que se centra justamente en el uso de los recursos a los que me he referido antes como elementos constituyentes del enunciado interrogativo que declara una pregunta de investigación. Y un ejemplo sería, ¿qué tipo de factores inciden en la ausencia de prácticas y hábitos de lectura entre los jóvenes universitarios de Veracruz? Por ejemplo. Y esta pregunta, si nos damos cuenta, revela elementos teóricos que son importantes, es decir, conceptos teóricos, factores, prácticas, hábitos de lectura, jóvenes universitarios y Veracruz. Ahí están los elementos a los que me refería hace un ratito, como por ejemplo la pregunta clave, la unidad de análisis, las variables, la temporalidad y los sujetos del estudio. Estos son conceptos que, por ejemplo, vistos a la luz de un proyecto de investigación, son elementos claves para identificar justamente esta dimensión disciplinar teórica conceptual, como por ejemplo, aquí lo estoy mostrando en este esquema. Los jóvenes universitarios, nuestra unidad de análisis. Las variables prácticas y hábitos de lectura. La temporalidad es hoy, ¿en qué contexto? En el de Veracruz. Eso es importante que no lo pierdas de vista, pero también es verdad que, como se dice en el subrayado, el uso de estos conceptos o términos tienen que ser propios de tu disciplina. Y si bien es cierto, lo multidisciplinario cada vez más caracteriza al tipo de interrogantes y por lo tanto al tipo de investigaciones que ocupan y preocupan a las comunidades académicas e investigadores, lo cierto es que lo básico se alimenta desde tu disciplina. Bien, al respecto de estas preguntas y la orientación hacia lo metodológico, diremos algunos aspectos particularmente importantes, significativos, pero sin llegar a la profundidad que esto demanda para poderlo comprender. Por ejemplo, si nosotros nos hacemos una pregunta que está vinculada a un fenómeno, esto quiere decir entonces que se requiere interrogantes que se orienten hacia la comprensión e interpretación de ese fenómeno y por lo tanto su enfoque será preferentemente de carácter cualitativo. Y por lo tanto nosotros nos hacemos preguntas que puedan describir, explorar, interpretar, analizar, conocer y en algunos casos explicar desde un corte comprensivo. Pero si nosotros lo queremos hacer a la luz de lo cuantitativo, recuerden que casi siempre nos planteamos problemáticas, no necesariamente fenómenos, sino problemáticas de causa-efecto y por lo tanto demanda una interrogante que confirme o demuestre
esta correlación entre variables que están en el eje de la interrogante. Y por lo tanto, nosotros utilizamos términos como influencia, grado, medición, demostración, valoración. ¿Por qué? Porque el enfoque que desde la pregunta ya anunciamos en virtud del tipo de interés y nivel de profundidad que pretendemos es de corte cuantitativo. Entonces nos podemos dar cuenta que justamente el enunciado que demanda el uso de una serie de conceptos, es importante que desde los dominios disciplinares en la licenciatura que tú te formas apeles a conceptos que disciplinar y teóricamente demuestran la pertinencia de una pregunta de investigación, porque a partir de allí reúne una serie de elementos que permiten declarar a través de un enunciado el tipo de preocupación disciplinar que tenemos. Concluyendo entonces, ¿qué es lo que podemos destacar? Que una pregunta de investigación, como se dice aquí, emplea un lenguaje formal y académico. Las preguntas de investigación suelen definir la orientación metodológica. El complemento de esta decisión tiene un vínculo específico, por supuesto, con los objetivos que podemos plantearnos y que siempre tienen que estar ligados a una pregunta de investigación. Finalmente podemos decir que a partir de estos elementos se tiene la posibilidad de identificar el método, es decir, el enfoque o tipo de abordaje que nos demanda la naturaleza de la interrogante investigativa que nos hemos planteado. Bueno, y como complemento, si definimos el método a partir de las preguntas, por supuesto entonces que esto también está vinculado a las técnicas de investigación. Pero como decía una clásica, esta es otra historia que esperemos en otro momento podamos abordar. Por ahora hemos destacado la naturaleza y los atributos de una pregunta de investigación y cómo desde ella podemos ir identificando algunos elementos que ya orientan hacia lo teórico metodológico. Pero recuerda, si quieres profundizar en ello, están tus profesores, tu director de tesis, tu maestro de metodología o tu tutor académico. Y por supuesto, hazte al hábito y desarrolla como una práctica obligada la consulta de las fuentes especializadas. Soy Genaro Aguirre Aguilar y nos estamos escuchando en la siguiente. Hasta entonces. Chao.